cómo lo tienes conceptualizado, Nicolás Alvarado. De antemano, muchas gracias por participar en Uno TV Noticias también. ¿Cómo te va? El agradecido soy yo, querido Pepe, y dijiste bien, porque sí hay canciones no solo traducidas por José Agustín, sino de la autoría de José Agustín. Hay justamente una que se llama Cinco de chocolate y uno de fresa, o que es conocida también como Los filos del sol, que cantara Angélica María en la película del mismo título de Carlos Velo, con guión de José Agustín, porque en efecto José Agustín fue un hombre de muchas facetas. Fue primero uno de los grandes renovadores, no solo del lenguaje literario, sino de los temas literarios, en una época en que lo que entendíamos por un escritor pues era alguien como Octavio Paz o como Carlos Fuentes o como Juan José Arreola, grandes plumas, pero plumas, digamos, que representaban una idea muy solemne de la literatura. Y de pronto llega una nueva generación en la que está José Agustín, en la que está Parménides García Saldaña, en la que está Gustavo Sainz, un poquito más lejos de ellos, pero también, digamos, con alguna identidad generacional, Héctor Manjarres. Y de pronto lo que hacen es renovar el lenguaje, y en el caso de José Agustín, con un oído muy preciso, escribir como hablan los jóvenes de aquella época, inspirarse de las cosas que estaban pasando en aquella época en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, para además hablar de los temas de los jóvenes, hablar del rock, hablar de las drogas, hablar del sexo, hablar de la música, hablar de toda la contracultura de los años 60. Novelas como La tumba, como De perfil, hacen de José Agustín una voz imprescindible en ese momento. Se vuelve además novio de la mujer más famosa de México en aquella época, Angélica María, y ella y su madre, la legendaria productora de cine Angélica Ortiz, y la pareja de su madre, Carlos Velo, director español avecindado en México, lo invitan a hacer cine. Y entonces escribe pues, tres películas que quedan para la historia del cine mexicano. Cinco de chocolate y uno de fresa. La primera, la película, digamos, definitiva de los años 60 mexicanos junto con los Caifanes. Y después de eso, ya sé que alguien nos quiere matar. Y finalmente, ya sé quién eres, te he estado observando, que dirige el propio José Agustín. Colaboró en el cine con otros directores, con Felipe Casals, con Miguel Litín, y logró trascender su literatura, esta impronta de la onda, esta impronta de literatura juvenil a lo largo de los años con novelas como Ciudades Desiertas, como Vida con mi viuda. Vida con mi viuda es una novela, de hecho, de madurez, de una novela crepuscular. Dos horas de sol, su gran novela sobre Acapulco, que era, pues digamos, su ciudad de elección. A pesar de haber nacido en Jalisco, él se asumía, y de haber muerto en Cuautla, él se asumía acapulqueño. Dos horas de sol es una novela que nos ayuda muchísimo a entender qué le pasó a Acapulco y cómo llegó al estado en el que está. Y además, bueno, un cronista extraordinario, un gran autobiógrafo, un gran memorialista. El rock de la cárcel es una lectura indispensable, recientemente reeditado con un prólogo de Julián Herbert, pero además un gran cronista de la vida mexicana. Su tragicomedia mexicana es también una lectura absolutamente indispensable. Un hombre que le entró al teatro, a la narrativa, al periodismo, al cine, dirigió algún corto después de dirigir a Alguien nos quiere matar, y un hombre que supo entender un cambio generacional. Creo que lo más importante que podemos decir de José Agustín es que, siendo un hombre, y tú perteneciendo a la misma generación que él, o casi, Pepe, me darás fe de ello, siendo un hombre que describió muy bien a una generación, que escuchó muy bien a la generación de ustedes, los boomers, nos dice mucho también a otras generaciones, y no hay lector que no se sienta interpelado por José Agustín, porque aunque las formas de ser joven han cambiado, finalmente hay temas eternos de lo que es ser joven y lo que es tener muchos sueños, muchas hormonas y muchas angustias en el cuerpo, que logró retratar muy bien José Agustín, que queda en la historia de la literatura mexicana, Pepe. Nicolás Alvarado, te agradecemos mucho. Espléndido el retrato de José Agustín. Así lo vamos a recordar y a leer o a releer. Un abrazo, querido Pepe. Igualmente, gracias, Nicolás Alvarado, experto en estos temas de la cultura y después.